gigantes de Nefilim, la enigmática civilización olvidada que desafía la historia. En los anales de la historia y la mitología antigua, hay relatos que desafían nuestra comprensión y nos llevan a cuestionar la línea entre la realidad y la leyenda. Uno de estos enigmas más fascinantes son los gigantes de Nefilim, una civilización misteriosa que ha capturado la imaginación de generaciones. ¿Quiénes eran los Nefilim? Los Nefilim son una de las figuras más enigmáticas y fascinantes mencionadas en los textos antiguos, incluida la Biblia. Aparecen en las páginas de antiguos manuscritos como una raza de gigantes que, según las leyendas, habitó la tierra en tiempos primordiales. Su mención ha suscitado debates, investigaciones y teorías que intentan desentrañar su verdadera naturaleza y significado en la historia humana. Menciones bíblicas de los Nefilim. La Biblia, en el libro de Génesis, nos ofrece una de las primeras y más destacadas referencias a los Nefilim. El versículo 6.4 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y les dieron hijos. Estos son los héroes y famosos de la antigüedad. Esta declaración enigmática ha sido objeto de interpretaciones diversas y ha llevado a especulaciones sobre quiénes eran exactamente estos hijos de Dios y qué papel desempeñaron en la aparición de los Nefilim. Origen y descendencia de los Nefilim. Según la interpretación de muchos estudiosos de la Biblia, los Nefilim eran descendientes de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Esta mezcla entre seres celestiales y humanos resultó en la aparición de una raza de gigantes con características sobrehumanas, incluida una estatura imponente y una fuerza extraordinaria. La identidad de los hijos de Dios ha sido objeto de debate durante siglos. Algunos creen que se refieren a ángeles o seres celestiales, mientras que otros sugieren que podrían ser líderes o seres espirituales de una naturaleza diferente. Las hijas de los hombres, por otro lado, se interpretan comúnmente como mujeres humanas. Interpretaciones y teorías modernas. La mención de los Nefilim en la Biblia ha generado una amplia gama de interpretaciones y teorías modernas. Algunos teólogos y académicos interpretan estas referencias como metáforas o alegorías que representan conflictos o eventos espirituales, más que descripciones literales de una raza de gigantes. Por otro lado, hay quienes defienden una interpretación más literal y sugieren que los Nefilim eran una civilización real que existió en la antigüedad. Estos defensores señalan otras culturas y tradiciones que también hacen referencia a seres gigantes, lo que podría indicar una base histórica detrás de las leyendas de los Nefilim. Descubrimientos arqueológicos y evidencias. Aunque los registros históricos y las menciones en textos antiguos son limitados, ha habido descubrimientos arqueológicos que sugieren la posible existencia de los gigantes de Nefilim. Huellas gigantes, restos óseos y artefactos antiguos han sido interpretados por algunos como pruebas de la presencia de esta enigmática civilización. En lugares como el Medio Oriente y América del Sur, se han encontrado estructuras megalíticas y artefactos que desafían las capacidades tecnológicas de las antiguas civilizaciones conocidas. ¿Podrían estos monumentos y artefactos ser el legado de los Nefilim? La teoría de los antiguos astronautas y los Nefilim. En los últimos años, una teoría que ha ganado considerable popularidad y atención es la de los antiguos astronautas. Esta teoría propone una interpretación revolucionaria de los gigantes de Nefilim, sugiriendo que estos no eran simplemente seres humanos de gran estatura, sino más bien entidades extraterrestres o seres de otra dimensión que visitaron la Tierra en la antigüedad. Orígenes de la teoría de los antiguos astronautas. La idea de que seres extraterrestres hayan interactuado con la humanidad en el pasado distante se remonta a las primeras obras de ficción y ciencia ficción. Sin embargo, la teoría de los antiguos astronautas, como una explicación seria y académica de ciertos enigmas arqueológicos y mitológicos, emergió en el siglo XX,
especialmente popularizada por el autor suizo Erich von Däniken en su libro Éramos dioses, Chariots of the Gods, publicado en 1968. Evidencias de intervención extraterrestre. Los defensores de la teoría de los antiguos astronautas señalan varias líneas de evidencia que, según ellos, respaldan la intervención extraterrestre en la historia de la humanidad. 1. Monumentos megalíticos. Algunas de las estructuras más impresionantes y enigmáticas construidas en la antigüedad, como las pirámides de Egipto, Stonehenge en Inglaterra y las ruinas de Tiahuanaco en Bolivia, presentan características arquitectónicas y matemáticas que, según los defensores de esta teoría, son demasiado avanzadas para las capacidades tecnológicas de las civilizaciones humanas de la época. 2. Tecnología avanzada. Las representaciones artísticas y textuales de objetos y fenómenos que se asemejan a tecnología moderna, como vehículos aéreos y sistemas de propulsión, han sido interpretadas por algunos como evidencia de que seres extraterrestres visitaron la Tierra y compartieron conocimientos tecnológicos con antiguas civilizaciones. 3. Textos antiguos y mitología. Muchos textos antiguos, incluidos los relatos bíblicos sobre los Nefilim, contienen descripciones de eventos y seres que algunos interpretan como encuentros con seres extraterrestres. Las similitudes entre estas historias y las leyendas de otras culturas de todo el mundo han llevado a sugerir una narrativa global de visitas extraterrestres en la antigüedad. Críticas y escepticismo. A pesar de su popularidad y fascinación, la teoría de los antiguos astronautas ha enfrentado críticas y escepticismo por parte de la comunidad académica y científica. Los críticos argumentan que muchas de las supuestas evidencias presentadas por los defensores de esta teoría son interpretaciones erróneas o exageradas de la arqueología y la historia. Además, se sugiere que la teoría de los antiguos astronautas a menudo ignora o menosprecia los logros y capacidades de las antiguas civilizaciones humanas, subestimando la habilidad y el ingenio de nuestros ancestros para construir monumentos impresionantes sin la necesidad de intervención extraterrestre. Además de los textos bíblicos, los gigantes de Nefilim también son mencionados en diversas mitologías y leyendas de culturas de todo el mundo. Desde los gigantes en la mitología griega hasta las historias de los Anunnaki en la mitología sumeria, hay numerosos relatos que presentan figuras gigantes con características similares a las atribuidas a los Nefilim. Estas similitudes en las leyendas de diferentes culturas han llevado a algunos investigadores a sugerir que los Nefilim podrían haber sido una civilización global que dejó su marca en diversas tradiciones y mitologías. Desafíos a la teoría tradicional. A pesar de la fascinación y el misterio que rodea a los gigantes de Nefilim, la teoría tradicional en la comunidad académica es escéptica respecto a su existencia. Los historiadores y arqueólogos suelen interpretar las menciones de los Nefilim en textos antiguos como metáforas o exageraciones, más que como descripciones literales de una raza de gigantes. Argumentan que las referencias a los Nefilim podrían ser interpretadas como una forma de explicar eventos naturales o conflictos entre diferentes grupos humanos en la antigüedad. Además, señalan la falta de evidencia arqueológica sólida que respalde la existencia de una civilización de gigantes. Un misterio que permanece. A pesar de los debates y controversias, el enigma de los gigantes de Nefilim sigue intrigando a investigadores, entusiastas de la historia y curiosos de todo el mundo. Ya sea que los veamos como seres mitológicos, entidades extraterrestres o simplemente como una antigua civilización humana, los Nefilim continúan desafiando nuestra comprensión de la historia y la realidad.